9:35 han pasado 5 minutos de la hora que teníamos marcada para empezar y seguro que tenemos muchísimas cosas para contar. Iremos empezando, introduciré un poco la mesa, cómo se desarrollará, qué pauta seguiremos, qué esquema utilizaremos. También os empezaré presentando a los ponentes y cuando Elena Valero se pueda conectar, pues le daremos paso y la recibiremos. Entonces, primero de todo, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, todas las personas que estáis escuchando, a todas las personas que estáis aportando en este informe. Por supuesto, muchas gracias a Antonio, a Paloma, a Paula y a Elena, que ahora, para las personas que no las conozcáis, pues las presentaremos un poco más adelante. Si me permitís, empezaré presentando qué es MACUM, el colectivo al que represento y que me ha pedido que modere esta mesa. MACUM es un colectivo de Ceuta, aunque trabaja también en otras partes del Estado español, que se encarga de apoyar a jóvenes y menores migrantes en su proyecto migratorio, pues en su paso por Ceuta y después cuando ya consiguen llegar a diferentes partes de la península. Aunque MACUM trabaja directamente con los chavales, intentamos también de vez en cuando sentarnos y conceptualizar, trabajar sobre qué es la frontera sur, cómo influye en la vida de las personas que se cruzan con ellas y dentro de la labor no solo de repensar esta frontera, sino también que nos sirva este conocimiento para poder denunciar con más fuerza todas las vulneraciones sistemáticas que se producen en el seno de esta frontera. En este marco estamos intentando desarrollar un informe pensando en la frontera sur no solo a través de los ojos de las personas migrantes, como hicimos en nuestro anterior informe en el que denunciábamos todas las situaciones y violencias que sufrían en sus propias carnes los menores y jóvenes que pasaban por la ciudad de Ceuta, sino intentando desarrollar cuáles son las fronteras más allá de la imagen que tenemos de la valla, de las concertinas, ¿no? Y justo por esto hoy empezamos una serie de mesas de diálogos que se alargarán hasta el sábado. Todas las personas que estéis hoy os han enviado el link para que podáis asistir al resto de mesas que se desarrollarán. Pues hay 5 hasta el sábado y que todas son muy interesantes. La de hoy concretamente estará centrada en repensar, pues quizá lo primero, lo que vemos más claro cuando pensamos en la frontera sur, que quizás es la valla en sí, que veremos pues, durante estas 2 horas en las que vamos a charlar hoy, pues cómo ha ido evolucionando, qué consecuencias, cómo está pensada esta valla y qué simbolismo tiene, cómo la sufren las personas y cómo se puede trabajar en ella. La valla y también quizá otra valla menos visible, pero igual de importante, que es el mar, que es la frontera que representa el mar. Y para todo esto, debemos antes de nada también agradecer pues a todas las personas que están colaborando en este informe, todas las personas que nos estáis escuchando, agradecer también el apoyo de Intermon Oxfam, que nos está facilitando el soporte técnico y que otras veces a MACUM pues, nos ha apoyado a través de su programa doméstico para poder desarrollar nuestra tarea. Sin más dilación también pues quiero presentar a las personas que nos acompañan durante esta tarde. Veréis que son personas que tienen perfiles profesionales y trayectorias vitales muy diferentes y que creemos que nos pueden ayudar mucho a repensar esta valla y esta frontera marítima. En primer lugar, empezaré por el orden que tengo yo en mis pantallas, que no sé si es el mismo que vosotros. Tengo a mi izquierda a Paloma Fernández Coleto, que es periodista, editora del Foro de Ceuta, un medio digital ceutí que ha cubierto de forma muy profunda a lo largo de sus casi 3 años, si no me equivoco, que tiene de historia, pues ha cubierto muy profundamente todos los movimientos migratorios que han pasado por esta ciudad. Buenas tardes, Paloma. También, siguiendo en este orden, quiero saludar a Paula Domingo.
un activista que lleva, pues también, si no me equivoco, corregime, pero quizá más de 2 décadas en Ceuta, denunciando todas las vulneraciones que sistemáticamente ocurren ahí, trabajando con personas que están en Ceuta de forma temporal en su paso hacia Europa o hacia la península. Muchas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros también por invitarnos. Y que sí, creo que lo he dicho, Paula está en representación de la asociación ELIN, que seguramente es la asociación que lleva más años trabajando en Ceuta en pro de las personas que emigran. También a mi derecha tengo a Antonio Giraldez. Tiene un perfil técnico muy interesante. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Es autor de una tesis doctoral, espero que diga bien el título, que es el dispositivo frontera, la construcción espacial desde la norma y el cuerpo migrante. Y bueno, creemos que Antonio nos puede ayudar mucho a entender la evolución de la frontera física y todas las innovaciones que se han ido desarrollando en esta frontera y que nos pueden ayudar a captar exactamente pues la finalidad de las personas, pues del Estado, de las personas que repiensan esta frontera. Pues quizá con mucho detalle. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Gracias a vosotros. Y se añadirá cuando pueda, cuando solucione los problemas técnicos, Elena Maleno, que es activista, ha vivido la mayor parte de su vida en Tánger, ahora mismo está en Madrid, representando la ONG Caminando Fronteras, que es conocida por sus llamadas, por su red que tiene a lo largo de todo Marruecos, incluso de otras partes de la frontera sur, y sus alertas y sus denuncias sobre la situación de personas que están intentando llegar a Europa en condiciones precarias, normalmente a través de botes, pues ha servido para salvar centenares o miles de vidas a lo largo de estos últimos años. Estaremos también muy contentos de poderlo escuchar cuando se pueda conectar. Entonces, si me permitís ya un par de minutos más para terminar de introducir la cuestión que nos atañe, y empezaremos con un par de preguntas generales que te contestarán todas las ponentes. Queríamos situar un poquito, aunque algún ponente lo hará con más detalle, pero la frontera de Ceuta, ¿qué estamos hablando? ¿No? Que a veces la gente, cuando nos escucha desde diferentes partes de la península, tiene una idea quizá un poco abstracta de lo que representa. La frontera de Ceuta se delimita a lo largo de todo el perímetro, son unos 16 kilómetros de ancho. Ha sufrido diferentes modificaciones que analizaremos más tarde a lo largo de los últimos años. Su construcción se empieza a principios de este siglo, en los años 2000, aunque el perímetro está marcado desde hace muchos otros años. Esta frontera quizás es la parte más simbólica de todas las fronteras que analizaremos esta semana, como serán la parte más jurídico y administrativa, como la parte de frontera mediática, que se analizará más adelante. Y esta frontera, ahora queríamos hacer, antes de empezar también, comentar. La idea de estas mesas es hablar de la frontera como el concepto en sí, que la repensemos más allá de las heridas que marcan a las personas que intentan cruzar. Este fin de semana se organizó en la ciudad, en Ceuta, las marchas por la dignidad, donde se recordaron las muertes de las al menos 14 personas. Queríamos también desde MACUM que, aunque ya hayan pasado estos actos conmemorativos, pues tener un pequeño recuerdo, porque cada día es necesario recordar pues, las consecuencias de esta frontera. Entonces, sin más dilación, queríamos empezar con 2 preguntas generales que, pues si parece bien, Paloma, podrás empezar tú a contestar. La primera es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta frontera? ¿Cómo se estructura esta frontera en Ceuta? Y después, ¿qué violencias generan contra las personas en movimiento
contesta como te sientas más cómoda, damos unos 4 o 5 minutos para cada una. Vale, me pongo el tiempo para no pasarme. De todas formas, córtame cuando me tengas que cortar, sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo primero, gracias, que antes no se me ha escuchado. Gracias por la invitación y por organizar unas jornadas como estas tan interesantes y tan importantes para, bueno, escuchar también como periodista aquí en la frontera sur, escuchar tantos puntos de vista desde tantas partes de cómo se ve la frontera también desde fuera, que a veces se nos olvida. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer para contextualizar un poco es pensar y tener en cuenta que se trata de una de las fronteras exteriores de la Unión Europea con un carácter restringido, ya que Ceuta no forma parte de la Unión Aduanera. Entonces, bueno, sí que hay una libre circulación de personas y de capitales, pero hay una gran restricción a ese paso de mercancías. Además, Ceuta cuenta con una excepción al Tratado Schengen, donde las personas que residen en las provincias de Tetuán, en la provincia de Tetuán, pues pasan sin ningún tipo de visado a Ceuta como personas transfronterizas, con un pase T que se llama, que ahora no se puede utilizar porque la frontera está totalmente cerrada desde el pasado mes de marzo del año 2020 con motivo de la pandemia del coronavirus. Además, fue Marruecos el que la cerró de manera unilateral, dando tan solo unas horas a sus ciudadanos para salir de Ceuta y a muchos ceutíes que se encontraban en Marruecos para regresar a la ciudad autónoma. Si hablamos de la frontera física, para las personas que no han estado nunca en Ceuta y no la han visto, tenemos que señalar que se trata de dos vallas, donde dentro hay un carril de seguridad por donde solamente pueden circular las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil, que es la encargada del control del perímetro fronterizo. Estas vallas van de norte a sur y de sur a norte, van en paralelo y separan España de Marruecos, Europa de Marruecos. No se nos puede olvidar que es Europa. Y luego en cada extremo hay dos espigones, que es el del Tarajal al sur y el de Benzú al norte, y donde hay dos pasos habilitados para el paso de personas, en el caso de Benzú, solamente para los residentes en Beliones, que es un pequeño pueblo totalmente aislado del resto de la provincia de Tetuán. Entonces, para que los niños que estaban matriculados en Ceuta o la gente que tuviese que venir a trabajar no tuviese que ir hasta Castillejos, que suponía 1 hora y media de trayecto, pues se habilitó ese paso para estas personas. Y fue cerrado casi definitivamente en agosto de 2019, después de varios tiras y aflojas. Entonces, también los vehículos, o sea, si vas a pasar en vehículo, es por el Tarajal. Hay un paso de mercancías a través del porteo, que también es por todos conocidos, aunque no es el objetivo de este informe, pero sí que es fundamental señalar que a través de la frontera de Ceuta hay varios tipos de migraciones. Nos encontramos con las migraciones definitivas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? De aquellas personas que están en tránsito migratorio hacia Europa, y luego nos encontramos con esta migración de ida y vuelta de personas que vienen a trabajar a Ceuta con este pase T, que es una migración totalmente temporal. Además, en el territorio marroquí hay una valla que va en paralelo, que se construyó a comienzos de enero de 2019, y esta valla es una valla muy bajita, medirá 1,5 metros, 2 metros, pero está cubierta completamente de concertinas. Esta valla empieza a construirse cuando España anuncia que va a retirar las concertinas de su vallado en enero de 2019, cuando el Consejo de Ministros aprueba el plan de medidas para el refuerzo y modernización de las vallas tanto de Ceuta como de Melilla. ¿Qué pasa aquí? Que este sistema se hace para proteger la frontera terrestre y para mejorarlo, quitando los elementos lesivos, los elementos cruentos, y reforzando, ¿no? Incrementando la protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo, bueno, en palabras del proceso, era para incrementar la prevención contra la inmigración irregular y mejorar la eficacia y la seguridad de los miembros de las fuerzas y cuerpos, asegurando el respeto a los derechos humanos, que eso, bueno, lo veremos más adelante, porque, ¿no?, ver cómo las vallas impiden esos derechos lo trataremos más adelante. Entonces, este plan contemplaba la sustitución de las concertinas, quitar las concertinas y cambiar el vallado, hacer un vallado
de 3 tramos, en algunos tramos durante el perímetro de hasta 10 metros de elevación, con unos rodillos de gran diámetro fijos de metal en la corona y con unos peines invertidos en el resto del perímetro, dependiendo de la orografía del terreno y de los sitios por donde normalmente había más saltos a la valla. Entonces, en base a las zonas de especial sensibilidad, se ponen estos rodillos más elevados, se ponen para impedir los saltos. Además, hay una malla antitrepa, una chapa de metal, otra malla antitrepa y luego los rodillos. Es realmente impresionante ver el tamaño de la valla. Es verdad que hemos retirado esos elementos lesivos, pero esos elementos lesivos han pasado a estar en el otro lado. No son las mismas concertinas, que hay gente que se equivoca, ¿no? Que dice, se han quitado las concertinas de Ceuta y se han puesto allí. Es algo metafórico. Las concertinas de Ceuta se retiraron, no se sabe qué se han hecho con ellas, a lo mejor sí que algunas llegaron a Marruecos, pero no lo podemos confirmar de ninguna manera. Esto además costó a Ceuta, ha costado al Estado 8 millones de euros, 8.366.000 euros, para blindar la frontera. Además, la frontera marroquí se blindó con fondos europeos, con 140 millones de euros, que además de poner estas concertinas, incluía las policía montada a caballo, un despliegue total y absoluto de gendarmería y de militares marroquíes que se dedican pues, a peinar los bosques de la zona, los bosques colindantes, para recoger, interceptar a esas personas migrantes que esperan su momento para intentar llegar a Europa, para recogerlos, por supuesto, sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos, y devolverlos a la frontera sur de Marruecos. Como hay 3 tramos en la valla a nivel físico y bueno, yo creo que más o menos lo he contado. Lo que es lo físico, si quieres lo de las violencias lo podemos dejar para una segunda ronda para no estar yo aquí 3 horas. Sí, muchas gracias, Paloma. Yo creo que ha ido muy bien como para situarnos, para tener una imagen un poquito más clara de cómo es actualmente ahora el perímetro. Si nos parece, Paula, te repito la misma pregunta que hacíamos ahora que tenemos todos estos detalles de Paloma, que es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta frontera? ¿Qué es para ti la frontera de Ceuta como persona que lleva tantos años trabajando ahí? Y si te da tiempo, ¿qué violencias genera contra las personas en movimiento? Si no, quizá esta segunda parte la pasaremos más adelante si vemos que no tenemos tiempo. Gracias, Paula. Gracias a ti. Quiero decir que yo creo que después de lo que Paloma nos ha contado, ¿no? Todo el tema de la parte más física y material de la frontera, yo creo que se ha quedado bien reflejada, ¿no? Entonces, partiendo de todo lo que ella ha realmente contado, el resumen realmente que desde mi experiencia en Ceuta yo experimento es que todos esos elementos lo único que hacen es hacer una frontera donde lo más importante es el control y donde se ejerce la violencia. Quiero decir que realmente ya solamente pensar en lo físico, de como Paloma ha detallado, ¿no? Esas 2 fronteras realmente tan inhumanas, tan pensadas realmente para marginar, para herir y para poner a las personas en una situación de riesgo hasta la muerte, eso realmente es lo que produce todos esos elementos. Y realmente cuando pensamos en las fronteras y después de todo el dinero, ¿no?, que supone el mantener estas fronteras, es realmente ridículo pensar realmente cuánta gente logra pasar. ¿Por qué tanto interés en control, en crear violencia, en crear muerte, cuando a lo largo del año cuántas personas pueden entrar por esa frontera? ¿2.000, 3.000, 4.000? Quiere decir que realmente lo que no es lógico es que haya un elemento tan realmente agresivo y tan mortífero para controlar a unas cuantas miles de personas, cuando eso supone un gasto inhumano, ¿no? Quiero decir que ya cuando se construyó la primer
alambrada ya costaron 30 millones de euros de la de los 3 metros, que realmente tú dices, pero bueno, ¿qué estamos queriendo? ¿Qué mensaje estamos queriendo llevar a los ciudadanos? Un mensaje que es lo que realmente luego pues se manifiesta, ¿no?, cuando se habla de entradas de migrantes, ¿no? Un mensaje de violencia, un mensaje de cantidad de gente, ¿no? Es que realmente es entradas masivas, es pues todas las palabras que se dicen, que no quiero ni nombrarlas porque tampoco quiero hacerme eco de ellas. Entonces, realmente está concebida de tal forma para crear una serie de miedos a las personas que ni la ven, o si las vemos realmente, pues sí que los tenemos, y crear realmente un sentido de que es una invasión, de que es una avalancha, de que es todo esto. Y que el dinero que se está gastando ahí realmente no es realmente representativo de lo que realmente está posibilitando. Entonces, para mí, realmente, las fronteras, y la frontera concretamente de Ceuta y Melilla, cuando pienso en ella, pienso en un espacio de control, de violencia y de muerte. Gracias, Paula, por el resumen. Creo que has dicho, has dejado ir algunas palabras muy interesantes, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el mensaje, ¿no?, que queremos mandar? Quizá a ver si podemos intentar responder un poco a esta pregunta a lo largo de este rato. Muchas gracias. Vamos con Antonio. Buenas tardes, Antonio. Gracias por estar aquí. Te repito la misma pregunta que les he hecho a las compañeras. Para ti, ¿qué nos referimos cuando hablamos de frontera? Tú que quizá desde un punto de vista académico la has analizado y has trabajado sobre ella durante los últimos años. Y dejaremos viendo cómo están respondiendo las compañeras la pregunta de las violencias para más adelante. Ok. Bueno, gracias antes que nada, ¿no?, pues sobre todo por poderos oír a vosotras, que tenéis como ese conocimiento tan preciso y como lo habéis explicado también. Creo que podremos hablar y como compartir muchas cosas, y a mí simplemente me gustaría como aportar un dato más, o simplemente desdibujar un poco la idea que tenemos de frontera, ¿no? Cuando hablamos de frontera solemos construir una imagen mental bastante simple, ¿no? Primero en los mapas, esa línea trazada con tanta precisión, ¿no?, o esa arquitectura sólida y tan rotunda que la encarna y que tanto nos hacen creer que es lo que encarna la frontera, ¿no? Esa valla, o vemos el ejemplo en el muro de Trump, ¿no?, esa arquitectura sólida y rotunda que de alguna manera condensa y en la que se ponen como todos los anhelos y todos los deseos de una protección que no es tal, ¿no? La idea de que la soberanía de un país se puede trazar casi como con escuadra y cartabón sobre un territorio y establecer un adentro y un afuera desde una manera muy clara, ¿no? Lo que queda fuera de la valla y lo que queda dentro de la valla. Pero la realidad material es mucho más compleja. Yo creo que es lo único que puedo aportar aquí, ¿no? Si queremos entender cómo se construye la frontera o de alguna manera repensar lo que esta frontera es, creo que hay que ir un poco más allá de esa idea, ¿no? Y trascender estos marcos y también trascender las propias arquitecturas que la encarnen, ¿no? Es decir, entenderla en este término, un término expandido, este término que hemos oído durante los últimos 10 años, que es esa famosa frontera operativa, ¿no?, que tantas veces hemos oído para justificar unas violencias excepcionales, unas violencias intolerables, fuera de los marcos legales, ¿no?, y que se aplican en contextos muy diferentes, ¿no? Traigo aquí una cita de Fernández Díaz, que dijo en sede parlamentaria, poco después de los asesinatos en la playa del Tarajal, que decía que había que diferenciar el concepto geográfico o topográfico de frontera de su concepto jurídico-político. Que de hecho este concepto viene de la necesidad de construir un control efectivo de fronteras mientras se asegura su impenetrabilidad. La frontera terrestre, esto me parece como lo más interesante y hay que darle la razón, y dice, la frontera terrestre es bien sabido, y si alguno no lo sabe, tengo el deber de informarle que la línea fronteriza en su sentido geográfico estricto va mucho más allá de la valla, ¿no? Ese es el punto que me parece clave, ¿no? Entender cómo esa valla se nutre y forma parte de una infraestructura muchísimo más amplia que requiere de otras arquitecturas, que requiere de otros elementos
de esos agentes policiales, de esas patrullas a caballo que nos comentaba, perdón, me confundo si Paula o Paloma, disculpadme, que como solo me sale la fe, de todos esos elementos y que forman una, por así decirlo, una frontera expandida donde toda la visibilidad la tiene un elemento que, como se mencionaba antes, pues tal vez con muchísima violencia y con un carácter excepcionalmente punitivo, se condensa todo el impacto mediático, por así decirlo, ¿no? El impacto mediático y el impacto presupuestario, ¿no? Y creo que cada vez más estas arquitecturas que históricamente y mediáticamente ligamos a la frontera, las vallas, esas arquitecturas como tan militares, tan bélicas, ¿no? Con tanto peso, van perdiendo progresivamente papel frente a una red mucho más heterogénea, mucho más silenciosa, pero exactamente igual de violenta y que es capaz de desplegar las mismas lógicas excepcionales y las mismas violencias en cualquier punto de un territorio, ¿no? Y esta frontera, como se decía antes, yo creo que va ganando un papel cada vez más teatral o más propagandístico y que juega un papel muy importante a la hora de generar como imaginarios políticos, ¿no? Imaginarios de una auténtica fortificación y de una extraordinaria crueldad que no se desplazan o no se trasladan a otros elementos que sí que están operativamente construyendo la frontera. Y con esto sería todo. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Muchas ganas de escucharte a lo largo de esta tarde. Si me permitís, pues damos la bienvenida a Elena, que no sabe mal, ha habido bastantes problemas técnicos para que pudiera entrar. Finalmente creo que nos está oyendo y que la podremos oír, no la podremos ver, si no me equivoco. Hola, Elena. Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, ya sabemos que a veces ocurren. Es un placer tenerte aquí, te hemos presentado en tu ausencia, si nos lo permites. Y habíamos empezado pues lanzando una pregunta a todas las ponentes por igual, introductoria, de unos 5 minutos de respuesta para introducir un poco de dónde viene cada uno y qué visión tendrá sobre el tema que expondremos, que era, para ti, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta frontera en Ceuta, ¿no? De frontera en Melilla o de frontera sur? Y para hablar luego un poco más de las violencias que puede generar esta frontera. A ver, yo, bueno, siento no haber escuchado a mis compañeras antes, espero no, bueno, pues supongo que no repetiremos porque creo que todas, bueno, de alguna manera nos han atravesado, ¿no? Esas fronteras. Para mí creo que hay dos conceptos clave y es cómo se construyen los derechos humanos y la democracia alrededor del territorio de frontera y el territorio de frontera como espacio de guerra, ¿no? Como un espacio de guerra además diseñado ya no con un discurso y con un relato, sino diseñado con una gramática, o sea, con un léxico, con 3 palabras, ¿no? Las políticas aplicadas en los territorios de frontera se sostienen sobre 3 cosas, sobre la invasión, sobre criminales, ¿no? Invasión, territorio, criminales y víctimas, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Los otros a los que y las otras a las que le robamos los derechos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo se pueden sostener políticas de impacto tan fuerte sobre esa propaganda y al final es una propaganda de guerra, ¿no? Y esa es la excepción que hay dentro de ese territorio de frontera. Pero en oposición a eso, y yo creo que muchas de las que van a participar en estos espacios de reflexión saben de esta experiencia, en esa frontera hay muchas trincheras, ¿no? Que nosotras llamamos trincheras de vida, que están, bueno, pues cuestionando, y yo creo que eso es importante, ¿no? En esa frontera no solo hay esa guerra, no solo hay esa violencia, sino que la vida crece en distintas trincheras y al final, bueno, se abre paso, ¿no?
Entonces, para mí ese territorio de frontera, y creo que Ceuta es un ejemplo, Ceuta y Melilla creo que han sido el espacio donde se ha construido, ¿no?, ese imaginario de fronteras. O sea, ha sido como un espacio donde se ha intervenido para construir, ¿no?, lo que iba a ser la futura frontera europea. Ha sido un espacio de ensayo-error que es como uno de los campos de ensayo y error más importantes que tenemos en la necropolítica en los territorios de frontera. Y a partir de Ceuta y Melilla, ¿no?, muchas de estas políticas se han ensayado allí, ¿no? El tema de los muros, pero también el tema de la falta de libertad de circulación. Muchas de las cosas que las compañeras de Ceuta viven en el día a día es algo que se ha ensayado y que se ha exportado, ¿no? Y bueno, yo creo ahí también que es una oportunidad, porque el tiempo lo permite, ¿no? Ha pasado un tiempo largo desde que Ceuta se construye como territorio de frontera, nos permite reflexionar también ahora, ¿no?, con una perspectiva que no solo sea sincrónica de contar lo que está pasando en este momento y demás, sino diacrónica de todo lo que ha sucedido y cómo evoluciona ese territorio de frontera. Gracias, Elena. Muy interesante. No sé, si me permites, quizá cuando hablas de trincheras de vida, mi mente remitía quizá a este fin de semana, ¿no?, a las centenares de personas que estaban recordando los asesinatos del Tarajal, quizá como pequeños briznos esperanzadores dentro de todo este experimento europeo en constante evolución que tenemos en la frontera. Muchas gracias, Elena. Si os parece, vamos a entrar más en detalle. Gracias por la introducción. Paloma antes nos explicaba con detalle exactamente cómo se constituye físicamente esta frontera, y Antonio también nos daba algunos apuntes de la valla. Recordemos que también hablaremos de la frontera marítima, ¿no? El espacio de hoy está dedicado a ambas concepciones físicas de frontera. Entonces queríamos repasar, si me permites, ahora dirijo la pregunta a Paula y después continuamos con la resta de ponentes. Como persona con la que yo sé que lleva mucho tiempo en Ceuta como activista activa, muy rápidamente, pero ¿cómo ha visto evolucionar esta frontera a lo largo de estos 20 años? Si hemos ido a peor, si hemos visto cosas esperanzadoras, bueno, un poco cuál es la visión. Si os parece, empezamos por Paula y después seguimos por Paloma. Pues sí, son ya 22 años los que llevo aquí en Ceuta, desde el 99, y realmente siento mucho tener que decir que no ha habido una evolución en positivo. Tengo que decir que ha habido una evolución en negativo. Realmente cuando yo llegué a Ceuta, la frontera que había en aquel momento no se parecía en nada. Bueno, no había frontera, quiero decir que se estaba construyendo la frontera y había todavía muchas entradas de inmigrantes que posibilitaban que realmente podían hacerlo porque no había control de una frontera física. Había unos espacios controlados, pero nada más. Entonces, en aquel año, en el año 99, cantidad de gente pasó a Ceuta. De hecho, había cerca de 3.000 personas en el campo de Calamocarro, que es un lugar aquí en Ceuta, era un campamento militar para 500 personas y llegaron a estar hasta cerca de 3.000 personas. En aquel momento la gente llegaba, pues todos los días llegaba bastante gente que venía pues aprovechando que todavía no se había terminado de construir la frontera. Luego había como muchos espacios donde se podía entrar. Aquel momento yo siempre digo que fue el tema realmente sorprendente, porque hasta marzo del 2000 se fue desalojando ese campamento y posibilitando que la gente saliera de Ceuta
con un visado de permiso de residencia y de trabajo por 1 año. Solamente tenían que dar una dirección en la península. Quiero decir que aquel momento fue un momento como un poco de despedida en el sentido de todo lo que nos esperaba después. Quiero decir que el CETI se abre en marzo del 2000 y la frontera se termina también en marzo del 2000. Entonces ya ahí hay un impasse, ahí hay un cambio realmente bastante importante. A raíz de ese momento, donde la frontera ya se crea, ya con los 3 metros y con toda el control de la Guardia Civil, de Policía Marroquí y todo esto, hay un impasse de entradas. Pero después, las relaciones, bueno, aquí es muy importante detallar cómo influyen las relaciones políticas entre España y Marruecos. Quiere decir que la frontera se abre y se cierra dependiendo en muchos momentos de cómo son las relaciones entre España y Marruecos. Entonces, Marruecos utiliza mucho la inmigración como moneda de cambio para exigir al gobierno español que pues acceda a lo que él quiere políticamente. Por lo tanto, a lo largo de todo este tiempo, la frontera se ha ido reforzando, como ya hemos visto, cada vez con más elementos difíciles de pasar, y se ha abierto cuando realmente Marruecos dejaba de proteger esa frontera, y lo tenemos muy cercano del día 17 y 18 de mayo. Quiere decir que esta frontera, donde cada vez es mucho más difícil que las personas puedan llegar, atravesarla y pasar, puesto que, como ya hemos visto, está controlada no solamente por elementos físicos, sino también por policía y por gendarmería marroquí, también tiene fácil apertura cuando hay tensión entre las relaciones españolas y las de Marruecos. Entonces, está muy influenciada por ella. Y hay momentos en los que pues ha habido saltos y ha habido entradas y ha habido posibilidades para que estas personas que solamente buscan una vida mejor puedan llegar a Ceuta. Lo que sí está claro es que para ellos cada vez es mucho más complicado. Cada vez son muchas más las heridas, cada vez son muchas más las dificultades, cada vez es mucho más, ¿no?, la tensión psicológica, y cada vez son más fuertes las devoluciones en calientes. Quiero decir que las devoluciones en caliente aquí en Ceuta, desde que yo llegué en el 99, se siguen haciendo hasta ahora. Quiero decir, se siguen devolviendo a emigrantes. Y por supuesto, la realidad de estas personas para poder superar esa dificultad de barrera cada día es mucho más complicada. Y si hablamos luego ya de una vez en Ceuta, qué posibilidades tienen esas personas de poder salir, lo que está como mucho más difícil es que no pueden salir. Quiero decir que Ceuta se convierte en una cárcel para ellos. ¿Por qué? Porque el derecho de libre circulación no se puede dar entre Ceuta y la península a las personas inmigrantes. Y ahí tenemos en Ceuta que tenemos no solamente la frontera física, tenemos también la frontera política, que es la frontera Schengen. Quiero decir que la frontera Schengen está en el puerto, no está en la valla de Ceuta. Es desde allí donde realmente se ejerce la prohibición de salir de las personas emigrantes. Si ya están en Ceuta y es territorio español, lo más normal es que pudieran viajar a otra ciudad, como lo hacen cuando están en otras ciudades. Sin embargo, estando en Ceuta, tienen que esperar a que la policía les permita esa salida. Entonces, esa frontera es muy dura también para los que, después de haber superado la física, tienen que superar esta frontera política, puesto que su tiempo en Ceuta va a depender de negociaciones, va a depender de cantidad de momentos en los que el gobierno va a jugar, con el gobierno de España y Marruecos van a jugar, y el gobierno de España va a jugar también, para ver cómo hacer cada vez más difícil su estancia aquí en Ceuta. Y por eso en Ceuta, para las personas emigrantes,
no existe el derecho de libre circulación. Para ellos, Ceuta, como ellos dicen, es una prisión. Gracias, Paula. Creo que nos ayuda a ver más claro algunas de las fronteras que hoy tampoco tocaremos. Por ejemplo, hablabas de las relaciones con Marruecos. Os invitamos a participar, a escuchar la mesa de diálogo que habrá el viernes, que tratará exclusivamente del tema de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos y cómo afecta esto a la frontera. Y muy interesante la visión esta también del puerto, que también si tendremos tiempo hablaremos porque el puerto es una frontera política, también es una frontera física con concertinas, como bien sabemos. Seguimos con Paloma, si te parece, con la misma pregunta, intentando contestar un poco diferente a lo que nos explicaba Paula. Pero ¿cómo has visto desde tu visión periodística la evolución de la frontera de Ceuta en los últimos años? Bueno, un poco siguiendo en la línea de lo que ha dicho Paula, que además tiene mucha más experiencia de campo que yo, y un poco también lo que contaba Antonio, esta frontera, yo lo que estoy viendo en los últimos años es que cada vez está más securitizada, más externalizada y sobre todo más cerrada, ¿sabes? Por parte no solamente de España, sino también Marruecos, por ejemplo, con la eliminación del porteo, con las diferencias que hay para entrar desde Marruecos a Ceuta por parte de los ceutíes. O sea, está habiendo una serie de, a nivel, por temas, por una cuestión puramente política, un cierre, ¿no? y un bloqueo de Ceuta como ciudad autónoma que afecta, por supuesto, a la movilidad de las personas, pero ya no solamente a los migrantes subsaharianos, sino a los propios migrantes marroquíes o a esos trabajadores y trabajadoras transfronterizas que vienen y van, o que iban y venían antes de que la frontera cerrase por la pandemia, a diario. Tenemos que recordar que a Ceuta entraban 30.000 personas a diario a trabajar y que se tenían que volver a ir a su casa a dormir, a Marruecos. Entonces, no podemos olvidarnos de que la frontera de Ceuta está solamente cerrada para estos migrantes de origen subsahariano, sino que también para los propios marroquíes que además con la pandemia han sufrido una crisis económica muy potente en la parte norte de la ciudad, lo que está llevando, ¿no? Lo que ha posibilitado ese caldo de cultivo para ese 17 y 18 de mayo, de lo que si queréis hablamos también. Lo único, por completar un poco lo que había dicho Paula, desde el pasado mes de julio, creo recordar, o agosto, desde julio de 2020, la el contencioso administrativo del Tribunal Supremo estableció la libre circulación para las personas que tuviesen la tarjeta roja, que antes ponía válido solo en Ceuta y Melilla, donde se les impedía el poder moverse libremente, con lo cual Ceuta se convertía en esa cárcel pura y dura, donde no había libertad de movimientos, era una cárcel grande, porque vale, no había CIE, no teníamos centro de internamiento de inmigrantes, pero sí que teníamos un CETI donde solamente podían pasear por 19 kilómetros cuadrados. Entonces, eso sí, tienen que ser para esas personas que soliciten asilo. ¿Quién lo ha utilizado desde julio? Pues sobre todo las personas de origen magrebí, ya que prefieren pedirlo aquí y tener esa opción de libre circulación, mientras que los migrantes de origen subsahariano prefieren esperar a llegar a Península. De todas formas, esto seguro que Elena lo sabe mucho mejor que lo sabe explicar mucho mejor que yo. Entonces, algo que ha servido mucho a las autoridades locales y estatales para hablar de la buena gestión que se ha hecho de la postcrisis de mayo ha sido, ¿no?, esta libertad de circulación que ha permitido a más de 3.000 personas salir hacia la península de manera regular, aunque es un engañabobos, por decirlo de alguna manera, ya que al llegar a la península tendrían que intentar regularizar su situación y los convenios que hay con Marruecos pues no lo van a permitir en el caso de las personas de origen magrebí. Por supuesto, podemos hablar también de la frontera que supone el puerto. O sea, el otro día estuvieron aquí unos amigos que son investigadores sociales y hablaban de cómo Ceuta es una ciudad amurallada, literalmente, ¿no? Tenemos muralla para ir a Marruecos, tenemos muralla para ir a la península, dentro de la ciudad
como hay tanto terreno militar, está completamente amurallada y cómo esas fronteras ejercen una violencia psicológica y una violencia simbólica, ¿no?, hacia las personas migrantes, y no solo hacia las personas migrantes, sino hacia los propios locales que vivimos en la ciudad y estamos cansados de vernos rodeados de muros. Y quería decir algo más, pero se me ha ido. Ahí ya no me enrollo más. Tendremos tiempo después para volver a lo que tuvieras en mente. Si os parece, doy paso a Antonio, después Elena, quizá. Si hemos ya contextualizado toda la parte física, te preguntaré sobre cómo has visto la evolución de la frontera marítima. Entonces, primero vamos con Antonio, para que no solo desde su punto de vista académico y sus estudios nos explique la evolución, sino que nos augure un poco hacia dónde irá, ¿no?, a partir de los dispositivos tecnológicos que se están implementando. Si nos pudieras, pues, explicar, esbozar un poco cuál es la frontera del futuro a partir de lo que has podido investigar. Sí, o sea, realmente como en las últimas 2 décadas, ¿no?, realmente desde los años 2000, lo que hay, bueno, por un lado hay una promesa, ¿no?, de la que podremos hablar más tarde, ¿no?, una promesa tecnológica, una promesa política de una frontera automatizada, una frontera, podríamos decir, desterritorializada, ¿no? Yo creo que esta palabra, un poco compleja, yo creo que es uno de los vectores clave para entender la evolución de la frontera, ¿no? Esa desterritorialización, es decir, una frontera que ya no solo se sitúa en ese perímetro físico, sino que tiene otros satélites o que se puede desplegar o manifestar en lugares aparentemente no vinculados a la frontera, ¿no? Y el segundo vector sería la instauración de la operatividad, ¿no?, de esa excepcionalidad, esa frontera operativa o esas devoluciones en calente, cómo se instauran en ámbitos, ¿no?, en una manera como más, digamos, más suave, pero aparecen en muchísimos otros ámbitos. Yo creo que esos son los dos de los vectores clave que aparecen en la frontera en las 2 últimas décadas, que vemos tanto en lo que sería en la frontera o sea, en la vía de entrada como en la vía de salida, ¿no?, con esos CETI, con esos CATE, con esos CIE, ¿no?, como ya no son arquitecturas que se ubican y que son estables en el territorio y en el tiempo, sino que se despliegan y duran unos meses, ¿no? Y eso es una lógica tal vez motivada desde prácticamente la crisis de 2005 o los coletazos de la crisis del 2005 y luego la gran recesión de 2009, pero que hacen que la frontera, en vez de enfocarse a grandes infraestructuras o a la renovación de grandes infraestructuras, se materialice en proyectos como muy concretos, muy cortoplacistas para cauterizar, o iba a decir solucionar, pero no me parece como la palabra adecuada, para desplegarse de manera muy inmediata y planteando soluciones que pueden ser replicadas en cualquier punto del territorio, ¿no? Creo que el ejemplo de Tarajal permite evidenciar esto, ¿no? Cuando la valla no es suficiente y aparecen todas esas fuerzas operativas del lado marroquí y del lado español, vemos como esa frontera en realidad requiere de agentes que están situados en el puerto de Ceuta, requiere de sistemas de vigilancia que están situados en el Monte Hacho y que están controlados incluso desde la comandancia de Algeciras, ¿no? Vemos realmente un despliegue tecnológico que va mucho más allá de la frontera, ¿no?, y hace que esa línea que forman los antidisturbios sea realmente la línea geopolítica, por así decirlo, que separa lo que es Europa de lo que es África, ¿no? Pero incluso ni siquiera esa línea, cuando es rebasada por los migrantes, es suficiente, ¿no? Vemos como realmente esa línea, esa gran infraestructura arquitectónica encarnada en la valla, no es realmente la que está construyendo la frontera. Entonces son estos dispositivos, algunos tecnológicos, pero otros nada tecnológicos, los que están construyendo la valla. Entonces yo me quedaría con esos 2 vectores de un poco de transformación de la frontera, ¿no? Y que tienen su eco o que tienen su paralelismo con estos discursos grandilocuentes europeos, ¿no?, y esas grandes inyecciones económicas y de capital, de proyectos de drones, etcétera, etcétera, pero que es una realidad material mucho más tangible, mucho más sucia y mucho menos tecnológica de que se nos venden. Pero me quedaría con eso, por un lado la desterritorialización y por otro la operatividad, ¿no?, ese término tan ambiguo y tan siniestro, ¿no?, que llevamos oyendo más de una década. Gracias, Antonio. Muy, muy interesante.
Elena, si te parece, vamos contigo. Antonio creo que ya nos ha ayudado a salir un poco de lo que es la valla en sí, con esto de esterilización y bueno, con estos puntos de control que no se sitúan solamente a pie de frontera. Yo creo que esto nos ayuda a dar paso a la otra frontera que queremos tocar hoy, que es la frontera marítima. Llevas muchos años trabajando ahí, desde Caminando Fronteras, con todas las personas que intentan cruzar el mar. ¿Cómo has visto evolucionar esta frontera marítima a lo largo de estos últimos años? Bueno, pues de nuevo yo creo que bueno, que Ceuta ha sido también una forma de laboratorio. Y digo laboratorio por esas políticas no solo de hacer morir, sino de dejar morir, ¿no? Las políticas del dejar morir son políticas muy invisibilizadas, es decir, es muy complicado ver a los victimarios, ¿no? Y por lo tanto es muy complicado saber quiénes son los responsables, ¿no? Que causan en este sentido, bueno, pues una gran cantidad de muertes se suceden, ¿no? en esa frontera marítima. Y además tiene unas características, no solo que estén invisibilizadas, sino que además no tienen las pruebas de las muertes, porque la mayoría de los cadáveres no aparecen, ¿no? Claro, lo que veíamos en Ceuta, yo me acuerdo en el año 2006, Paula se acordará también, el caso Sonko, aquel chico que, bueno, pues que en una práctica que la Guardia Civil dijo de forma pública ante el Comité contra la Tortura, y ahí están los documentos que la atestiguan, que eran prácticas que se hacían por orden, ¿no?, de la delegación de gobierno. Entonces, la práctica era que cuando tú encontrabas gente nadando, ¿no?, ese modelo de llegar a nado por los espigones, pues lo que hacían es que les subían a las barcas de la Guardia Civil y después los devolvían de nuevo al agua para que volviesen también a nado a Ceuta. Así fue como Sonko murió. Y Sonko tenían como una simbiosis, ¿no? Otra vez hablando también hay que hablar también del tema de cómo se trabajan esas trincheras. Ese método además era muy curioso, ¿no? Cuando siempre se habla, ¿no?, de ese discurso de las mafias, que son los grandes victimarios esgrimidos por los estados, que eso también hace que no veamos al resto de victimarios. Bueno, pues hay otras cosas, ¿no?, y otros modelos también alternativos a esas grandes mafias que ellos dibujan y además cuya persecución además es bastante ineficaz por parte de los estados. Más bien parecería que les interesa que sigan existiendo. Entonces, bueno, pues Brahim tiraba de Sonko no sabía nadar, pero Brahim sí, y Sonko se había encargado de comprar, ¿no?, esos trajes de neopreno. Y luego recuerdo que Fabien Didier, que después de esto se convirtió, hablando de otra trinchera de vida, se convirtió en un gran defensor de los derechos de las personas migrantes, reconocido sobre todo en Francia. Él construyó, ¿no?, fue el fundador del Consejo, uno de los fundadores del Consejo de Migrantes en Marruecos, después llegó a Francia, pero siempre siguió militando. Desgraciadamente murió hace unos años en un viaje a Camerún. Y bueno, Fabien Didier tiraba de Janet, de una señora, y fue ahí donde Fabien se convirtió, ¿no?, en ese momento en defensor de derechos de otras personas cuando vio cómo murió Sonko, ¿no? Y él siempre decía y contaba, ¿no?, cómo les habían tirado, ¿no? Les habían tirado de nuevo por la borda y Sonko no sabía nadar, Brahim ya no estaba con él y se ahogó. De hecho, el Comité contra la Tortura condenó al Estado español por esa muerte, pero en esos vergonzosos documentos se habla de unos protocolos, ¿no? Ese rechazo en el mar fue un protocolo. ¿Qué pasó aquella vez con Sonko? Pues que
los marroquíes no quisieron que ese cadáver quedara en zona además de Marruecos, porque vieron toda la escena, ¿no? De esos cruces a nado en los que han desaparecido muchos compañeros y compañeras, pasamos también un tiempo con las embarcaciones que intentaban llegar a Ceuta, y ahí se ensayó lo que se ha ensayado luego en Alborán y en otras zonas, que es el tema del bloqueo para que Marruecos rescate, ¿no? Y ahí hay todo un debate de si Ceuta tiene aguas, de si Ceuta no tiene aguas, y entonces no pueden ir a rescatar, pero sí que asistimos. De hecho, en Melilla se volcó una embarcación y murieron, si la memoria no me falla, en el año 2017, el 31 de agosto, murieron 8 mujeres por el volco de esa embarcación que estaba siendo frenada por la Guardia Civil. Y recuerdo también en esa otra trinchera de vida cómo la comunidad congoleña, 5 de las mujeres eran congoleñas, los cuerpos habían quedado en el lado de Nador, cómo se organizaron para que esas mujeres fueran enterradas, ellas eran cristianas, fueran enterradas en el cementerio cristiano de Rabat, y que su muerte fuera también, como decía el compañero, ¿no? El Tarajal, ¿no? Es un símbolo también de esa, bueno, como decías tú, es un símbolo de otra trinchera, y que esas muertes también, aunque no hubiera una justicia, ¿no? Esa justicia legal, hubiera un reconocimiento social de sus muertes y un enterramiento digno, ¿no? Entonces, en esas devoluciones en caliente en el mar, invisibilizadas, como os digo, hemos pasado por un momento también en el que hay, como decía Paula, no se puede salir de Ceuta tampoco, y hemos visto cómo chavales se tiraban al mar, ¿no? Lo hemos visto ahora con mucha infancia migrante, de esa infancia migrante que la empujaron a llegar a Ceuta, esas políticas de las que hablaba Paula, que después en pequeñas lanchas han intentado cruzar el estrecho, ¿no? Y esto lo vemos, nos llegó un caso que está en el informe de Caminando Fronteras, en el último informe de los datos que tenemos, de una de las de Non Kitchen, las compañeras, y que bueno, pues que estaban denunciando la desaparición de 5 niños, ¿no? En el estrecho, que no se han encontrado. Y claro que, bueno, pues nos decían, no, hemos llamado a salvamento, nos inician labores de búsqueda, y le decíamos, esta es, ¿no?, la negación del auxilio, la negación de la búsqueda. Y bueno, pues esa es un poco, ¿no?, toda la evolución. De hecho, en el estrecho, esas embarcaciones que salen desde Ceuta, desde luego, Salvamento Marítimo, tenéis un documental bastante interesante que se llama Paralelo 3550, donde no bajan, o sea, las embarcaciones de salvamento, aunque se necesite un rescate, no bajan de ese paralelo 3550 por el nuevo cambio que en el año 2018, momento de Ábalos, las nuevas directrices que se le dieron a Salvamento Marítimo, ¿no?, van en esa dirección de dejar morir, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa gente que sale de Ceuta, si no llega a ese punto y tampoco rescatada por la Marina marroquí, acaba muriendo, ¿no? Y yo creo que ese es el momento. Además, son toys, ¿no?, son embarcaciones pequeñitas, que es un fenómeno bastante importante en el estrecho. Además, yo recuerdo que uno de los primeros compañeros que se lanzaron en ese tipo de embarcaciones, que también desaparecieron, Joseph se llamaba, y desaparecieron en el mar y salieron, ¿no?, de un bosque cercano, la zona de Finidec, intentaron llegar a Ceuta, pero de ahí, bueno, pues desaparecieron, ¿no?, en el estrecho. Y era ese modelo de embarcación, esto era el año 2009, y al final, como vimos, como ese modelo de cruce se generalizaba, ¿no?, en la zona. Sí que hay que hablar de, bueno, que muchas veces las embarcaciones no llevan motor, son embarcaciones muy frágiles. Algunas de ellas sí que lo llevan,
y cómo ha ido cambiando también el panorama de las personas que intentaban, ¿no? Ya no solo subsaharianos, sino personas asiáticas también, y también magrebíes, ¿no? Y bueno, pero yo destacaría, ¿no?, ese ensayo ya por el año 2006, ¿no?, de esos protocolos, no solo para hacer morir, sino para dejar morir, ¿no? Y destacaría también la salida desde Ceuta, también la existencia de ese paralelo 3550 y esas políticas en las que un instrumento como el salvamento marítimo se convierte en un instrumento de defensa de la vida, se convierte en un territorio de frontera en un instrumento de dejar morir, ¿no?, de aplicar esa necropolítica. Gracias, Elena. Nos quedamos con este concepto. Si os parece, lanzo una pregunta a todas las ponentes y quien quiera responder que alce la mano y le daré paso. Una pregunta que nos hacen en el chat Celia Martín. Dice, hola, me gustaría preguntar por qué creéis que ni los gobiernos ni la sociedad se responsabiliza de las muertes ocurridas en el mar. ¿Creéis que si tiene una concepción distinta de las fronteras terrestres y de las marítimas, a pesar de que ambas están securitizadas? No sé si a alguien le apetece contestar esta pregunta. Paloma, por ejemplo. A ver, yo creo que bueno, no hay testigos, ¿no? Lo que pasa en el mar queda lejos del foco mediático y de lo que pasa. Si ya muchas veces nos cuesta denunciar a los medios de comunicación las vulneraciones de derechos que hay en la propia valla, que se ve desde muchos puntos de la ciudad, en el mar es casi imposible. Además, tenemos que recordar, al hilo de lo que estaba diciendo Elena, que en 2019 se dedicaron 101,7 millones de euros para colaborar, ¿no?, y hacer más fuerte el salvamento marítimo de Marruecos, para incrementar la capacidad de búsqueda y de rescate desde España y fondos europeos. Entonces, desde España se iba a dar formación a militares, se dieron lanchas, se dieron medios informáticos, de comunicaciones, se dieron unidades marítimas. Entonces, esa externalización de las fronteras no lo vemos solamente en el control en tierra, sino también en el mar. Y yo creo que bueno, esta diferencia o sea, esa no responsabilidad es un poco el que si no se ve, ¿no?, lo que no se ve no existe. Y bueno, me parece muy grave. El documental lo pone perfectamente, ¿no? Las órdenes son claras, hay un apagón informativo desde Salvamento Marítimo. Es verdad que si llamas como periodista te dan esa información. Es verdad que si llamas como periodista e informas de que hay una desaparición, se activa el protocolo de búsqueda, pero esa responsabilidad pues queda diluida, y sobre todo, ¿no?, la dificultad de esa inexistencia de una base de datos oficial donde se recojan las desapariciones y los fallecimientos que hay en el mar. Yo creo que sí, que los estados se lo tendrían que hacer mirar y un poco, ¿no?, valorar la forma en la que se trabaja también esos derechos humanos en el mar. Gracias, Paloma. También al filo de lo que hablabas, estabas hablando del apagón informativo que denunciaron, de hecho, también no solo activistas, sino algunos sindicatos de salvamento marítimo en diferentes puntos de la península, para denunciar no solo los cambios estructurales de los que hablaba Elena, sino pues cómo se le está imponiendo unas ciertas políticas, para no hablar de unas políticas que llevaban a lo que Elena comentaba, que era dejar morir. Otra pregunta que mandó quizá Antonio o Paula, pero vemos, y también Paloma como periodista, vemos en la noticia llegadas de personas, naufragios, desapariciones, devoluciones, pero a veces se quedan esto como simples noticias, simples breves de agencia. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Existe un miedo instaurado, generalizado de hablar sobre
sobre estas personas? Yo creo que retomando la idea es si los nombras, existen, ¿no? Y lo que no quieren los poderes políticos es que ese problema, el ver la inmigración como un problema, exista. Creo yo, no sé. Yo también hay algo que creo que tenemos que dejar claro. No existen para quién. O sea, cuando por ejemplo estamos diciendo, no, es que las muertes en las fronteras, pues no sabemos los nombres o no sabemos, sí, en algunos lugares se saben los nombres, se siguen haciendo homenajes, se hacen duelos. Entonces, quienes saben, o sea, creo que a veces estamos solo mirando hacia el norte, ¿no? Hacia lo que somos también, pero dentro de ese norte hay muchas comunidades migrantes que sí saben lo que, ¿no? Y que sí, no sé, que sí acompañan, que sí rezan, que sí hacen un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que ahí también está la clave, ¿no? Visibilizar quiénes son a través de lo que están haciendo las familias, ¿no? O sea, en el otro lado sí se sabe, ¿no? Quiénes han llegado, cómo han llegado, quiénes faltan. O sea, el que nosotras desde el norte global no los nombremos no quiere decir que no existan. Existen en otros espacios y existen y tienen vida, ¿no? Esas son la otra trinchera de vida. Claro, lo que se hace en el norte global es intentar negar toda esa existencia y hacer un poco toda esa otredad, ¿no? El otro, la otra, la que no tiene derechos, la que no sabemos su nombre y por eso le enterramos. No, mire usted, es que usted le está enterrando sin nombre, pero su familia sabe cómo se llama, ¿no? Claro que lo sabe y le está rezando en este momento. Es que usted le niegue el nombre, usted no tiene derecho a negarle, no puede negarle el nombre porque nadie le dio ese derecho a negarle ese nombre. Entonces, creo también que esto, las comunidades migrantes, las propias personas migrantes, que son las primeras defensoras, o sea, algo que las personas migrantes cuestionan de forma constante es el derecho a la libertad de circulación. Yo hace poco participé en un seminario que se está haciendo desde Estados Unidos, que se llama, hay un movimiento que se llama Abolir las Fronteras. Cuando en el norte global no, o sea, y es parecido, ¿no? Al movimiento de abolición de la esclavitud, ¿no? Como con esas consignas, ¿no? Y cuando desde el norte global estamos todavía hablando de migración regulada, de los necesitamos, de un montón de conceptos que siguen hablando de la otredad y que siguen hablando de la negación de todos los derechos del otro y de la otra, las personas migrantes cada día cuestionan y ponen encima de la mesa el derecho a la libertad de circulación que está reconocida por Naciones Unidas. Todos los días nos están recordando que hay derechos que están siendo violados, ¿no? Y yo creo que ahí es también donde está la clave. Y todos los días se están construyendo otro relato. ¿Dónde se construye ese otro relato? Yo creo que ahí también hay que ver el rol que han jugado las redes sociales en la construcción, en el espacio. O sea, si tú te quieres acercar a otro relato, ¿no? Que no sea ese léxico que yo decía al principio, hay otro relato que se construye, ¿no? Desde las redes sociales, sobre todo el Facebook, que es lo que más usa. Además, a mí me parece muy curioso porque cuando ya en el norte global casi no se usa el Facebook, sin embargo, toda la diáspora y todo el movimiento de las comunidades migrantes usa mucho el Facebook en África, pero es que en la frontera mesoamericana pasa lo mismo. El Facebook es una herramienta de buscar personas, de saber lo que pasa, de ver quiénes han llegado, ¿no? Entonces, de construir otro relato, ¿no? De verse, yo qué sé, hacerse selfies como nos gusta hacernos a todas, ¿no? De ver las cosas de otra manera. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir, y los protagonistas de ese otro relato tienen que ser quienes pueden contar esas historias y quienes deben contar esas historias. Y yo creo que ahí hay algo que es importantísimo, y es
ese cuestionamiento colonial. ¿Quiénes son los países que pueden viajar? Pues los países colonos. ¿Quiénes son los países que no pueden viajar? Pues los países colonizados, está clarísimo. Entonces, ese cuestionamiento colonial y ese cuestionamiento antirracista, ¿no?, que está siendo liderado en el Estado español por muchos colectivos. Yo creo que un ejemplo, por ejemplo, es Exmenas, ¿no? Los colectivos de Exmenas, los manteros, las compañeras de SEDOAC, del servicio, otras compañeras del servicio doméstico, los jornaleros, ASNUSI, bueno, pues todo ese movimiento, yo creo que están construyendo otro relato que creo que es muy necesario cuando hablábamos de esas fronteras de resistencia y esas trincheras, que es muy necesario para hablar del acceso a derechos para todas y para todos, ¿no? Hombre, hay un aspecto también importante, ¿no? Y es que realmente, pues, el gobierno sí que intenta mantener el anonimato todo esto, ¿no? Y de hecho, un muy claro son las devoluciones en caliente. Quiero decir que las devoluciones en caliente se hacen sin documentar a ninguna persona. Quiero decir, tú no eres persona. Tú eres algo que ha entrado aquí y que aquí no te queremos. Y entonces, pues, te mandamos fuera. Y es una forma también, yo creo, de mantener el anonimato, ¿no? De que realmente es un número, no es una persona que llega y que tiene una serie de ideales, una serie de situaciones donde realmente justifican el que esté aquí. Entonces, pues, concretamente el mes pasado, pues vino un chaval muy preocupado porque él había entrado en Ceuta por la frontera, por la Alambrada, y había entrado con un amigo suyo. Y resulta que él entró delante y el amigo se quedó detrás, y parece ser que mientras en el camino pasó un coche de la Guardia Civil, total, que su amigo no apareció en el CETI de Ceuta y su amigo no apareció en Marruecos. Y llevaban un mes esperando que diera señales de vida. Y el chico pues no había dado ninguna señal de vida. Y vino el chico muy preocupado, le acompañamos a la Guardia Civil porque él quería que se buscara a su amigo. Y bueno, para poder poner una denuncia de búsqueda hubo que ir no sé cuántas veces a la Guardia Civil, hubo que narrarlo no sé cuántas veces, y realmente pues no había gran interés porque realmente se iniciaron. Nos dijeron que la iban a hacer, hasta el momento no sabemos nada. El chaval sigue sin aparecer. Bueno, gracias, Paula. Gracias, Elena, también por bueno, pues, vuestras aportaciones. Quizá después tocaremos un poco lo que estabais, bueno, habéis tocado muchos temas diferentes, pero quizá podremos indagar un poquito más en cómo mostrar solidaridad o apoyar tanto a las organizaciones que estáis aquí como a todas las redes de personas que han conseguido migrar y que se están consolidando y están cambiando estos discursos alrededor del Estado español. Todavía tenemos tiempo, nos quedan un poquito menos de 45 minutos, pero es bastante. Lo hemos tocado antes de puntillas y creo que es muy interesante. Ha sonado el nombre de Guardia Civil en algunas ocasiones. Podemos, si os parece, entrar un poco más en analizando la frontera marítima y la frontera terrestre de Ceuta, pero que nos sirve como ejemplo para la frontera también de Melilla, para toda la frontera sur, en hablar más concretamente de qué agentes involucrados existen en la intercepción y rescate. Tenemos aquí la pregunta entre comillas de personas. ¿Qué agentes existen tanto que estén desarrollando un rol positivo como negativo en los movimientos de las personas? No sé si Antonio... Bueno, yo tal vez me falte como conocimiento, como vuestro conocimiento como tan cercano del tema y más en concreto. Yo
Por ejemplo, una cosa que me llamó bastante la atención cuando analizábamos durante la investigación, cuando analizamos un poco todo el transcurso de los hechos en el Tarajal, era increíble la cantidad de agentes humanos y no humanos involucrados en el proceso, ¿no? Tanto un lado como otro de la valla, y realmente, ya digo, como todos los papeles tecnológicos de las diferentes capas que se superponían en un evento, ¿no? Un evento, entendemos que excepcional por la dimensión, por la cobertura mediática, por la tragedia que supuso, ¿no? Por esos asesinatos, pero realmente analizando el evento simplemente desde dónde se documenta ya es una cosa como muy curiosa, ¿no? De repente aparece el sistema integrado de vigilancia exterior, ¿no? Ese SIB, ese cacharro autónomo situado a más de 3 kilómetros de donde está ocurriendo, que registra, ¿no? Yo creo que es como la fuente que registra, y aquí un poco creo que también es importante reapropiarse o de alguna manera como subvertir estos, un poco hilando con lo anterior, ¿no? Con esas cosas que comentábamos, como de alguna manera reapropiarse de estas imágenes, ¿no? Que se generan con un rol completamente securitario, pero que realmente pueden servir de testigos o de sensores, ¿no? De todas estas violaciones de derechos o de vulneraciones de derechos. Creo que es importante como reconocerlo, y en este caso esa grabación autónoma remitía a una comandancia de la Guardia Civil, remitía también, ¿no? Esa operación como coordinada a un lado y a otro del estrecho, en Algeciras. O sea, creo que tal vez me falten como los nombres propios, ¿no? de esas personas, pero creo que, o sea, de esos organismos, pero lo importante es entender la complejidad de organismos que había detrás de ese evento, ¿no? Cuando hablamos de ese salto a la valle, de ese cruzanado, vemos como hay del lado marroquí, ¿no? La gendarmería marroquí, del lado español, cómo se despliegan desde el puerto de Ceuta las embarcaciones, todo. Hay un artículo como con un inventario muy completo de todo el equipamiento que llevaba. Ahora no mismo supongo que era como la Guardia Civil en ese momento, ¿no? Todos esos cartuchos, todas esas escopetas, etcétera, etcétera. Creo que visibilizar esa constelación, o sea, ser conscientes de todos los elementos que están entrando en juego, todos esos agentes policiales situados a lo largo de más de 1 kilómetro de costa, creo que también es muy significativo, ¿no? Cuando se habla de ese cruzanado y parece que se limita al Espigón, hay que como visibilizar todo ese, ya os digo, como esa casi como frontera perpendicular o paralela a la línea de costa que se despliega, y estamos hablando de más de 1 kilómetro, y yo creo que lo importante, más que los nombres concretos, porque cambiará la situación, cambiará el evento y por tanto cambiarán las condiciones, pero entender toda esa constelación de cámaras de seguridad, ya os digo, que conectaban a un lado y a otro del estrecho, que conectaban a la soberanía marroquí con la soberanía española, o que iban más allá de esas soberanías, ¿no? Y entendíamos que la frontera realmente era un evento excepcional y que quedaba como en tierra de nadie, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo realmente importante para entender cuáles son los agentes que construyen la frontera. Tal vez no pueda responder con esos nombres propios o con esas organizaciones propias, pero creo que es interesante como desplegar esa condición y entender que hay elementos como que jamás asociaríamos a la frontera, como puede ser, ya os digo, un cartucho, una bala de goma, etcétera, etcétera, ¿no? Que a priori no asociaríamos y que son tan relevantes como la propia valla, como esa frontera física o como los grandes nombres que hay detrás, ¿no? Como esas grandes instituciones policiales que hay detrás. Entonces, yo, si puedo aportar algo a esta conversación, creo que sería como esa idea de intentar visibilizar toda la constelación por nimio que pueda parecer cualquiera de estos detalles, porque todos al final ayudarán a construir este evento y cualquier otro, ¿no? Gracias, Antonio. No sé si Paloma querías decir algo sobre el tema de agentes que, como periodista, que aparte tiene relación pues muy directa cada vez que sucede algún evento como el sucedido en mayo del año pasado. Bueno, a nivel marítimo, por cerrar temas y luego nos metemos en mayo, a nivel marítimo se creó en 2008 el Mando Único de la Guardia Civil, que es quien coordina todos los rescates en la zona SAR y en la zona de rescate. ¿Eso qué quiere decir? Que antes se llamaba Salvamento Marítimo. Antes Salvamento Marítimo coordinaba sus propias acciones de rescate y de búsqueda,
y ahora es un agente, es el coronel, o es que me pierdo con las nomenclaturas, es el general, un general de la Guardia Civil quien lo coordina. Entonces se moviliza o a Salvamento Marítimo o a la Guardia Civil. Por ejemplo, la organización de Elena, que es una de las organizaciones más activas en avisar y en llamar la atención sobre oye, que aquí hay que rescatar, que hay una embarcación en tales coordenadas, se llama el 112 y es el 112 quien lo deriva o a la Guardia Civil o a Salvamento Marítimo. Y la Guardia Civil es quien decide, o sea, Salvamento Marítimo llama a la Guardia Civil y dice, ¿vas tú o voy yo? Entonces o va o el Servicio Marítimo de la Guardia Civil o va Salvamento Marítimo. En algunos casos van los dos medios si se trata de alguna desaparición un poco más compleja y ha trascendido a la opinión pública, sobre todo, que es importante que se conozca cada vez que hay o sea, es fundamental que los medios de comunicación digamos que hay algo desaparecido, porque es verdad que ahí sí que no se escatima en búsqueda y bueno, nosotros hemos hecho seguimientos de búsquedas de varios días y llegar un momento en el que paran la búsqueda, porque es lo que decía un poco Elena, se nos olvida mirar hacia abajo y quiénes son estas familias de estas personas que sí que saben quiénes faltan. Entonces, este mando único se encarga también de activar a la Cruz Roja, que espera en el puerto seguro, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando las aguas sean de jurisdicción española. Si no, lo que hablábamos antes, lo que decía también Elena del paralelo, 35. Si está en zona de rescate marroquí, ya España y Europa se han encargado de darles esos 100 y pico millones de euros y darles embarcaciones y darles formación para que se encarguen ellos de recogerlos volviendo a puertos que no son seguros, donde no se respetan los derechos humanos, como es el caso de Marruecos. Y Elena seguro que puede contar muchísimas más cosas que yo sobre los rescates. Y del mayo hablamos cuando queráis, pero eso necesitamos 3 horas. Bueno, yo quería añadir que, bueno, nosotras no llamamos al 112. No sé si otras organizaciones tal vez lo hacen y está así más, pero cuando pasa algo en pues Alborán, Estrecho, Ceuta, llamamos directamente a las torres de control de salvamento, ¿no? Que es quien recepciona las informaciones. Después, lo que esas torres hacen con la información, evidentemente, como decía Paloma, pues ahora mismo depende también del mando único en esa zona, que creo que está en Málaga, ¿no? Y en el caso de Canarias sí que llamamos al CCRC, que es el Centro de Coordinación Regional de Canarias, que está gestionado por la Guardia Civil, ¿no? Y ellos gestionan todas las operaciones y se encargan pues de pasar la información a salvamento. También llamamos a Marruecos e intentamos que entre ellos se coordinen, porque, a ver, mucho dinero, pero Marruecos no ha mejorado su sistema. O sea, Marruecos tiene un servicio de rescate, o sea, un salvamento marítimo que no tiene, creo que tiene 2 lanchitas pequeñas, la Almanar, que está abajo en el Layún, y creo que tiene otra pequeñita en Jebba, de camino a Nador, pero que no son prácticamente operativas. O sea, quienes rescatan en el mar es la Marina Real marroquí. Entonces, claro, cuando llamamos a Salvamento Marítimo en Rabat hay un problema, y es que la Marina Real marroquí, o sea, Salvamento Marítimo en Rabat depende del Ministerio de Pesca, y la Marina Real marroquí, pues es una marina, o sea, son militares. Entonces, bueno, se nos ha dado el caso de que, bueno, hay rescates que nos enteramos porque los chavales, como el otro día, están en la patrullera y te llama, y Rabat no tiene información. Luego, el flujo de información entre el Estado español y Marruecos es bastante malo, ¿no? Primero, no sé qué han hecho con ese dinero, porque no ha servido para reforzar ningún tipo de rescate. Los rescates llegan tarde, llegan mal, y luego la información no circula. O sea, muchísimas veces somos nosotras quienes informamos a España de que Marruecos ha rescatado, porque lo sabemos por los supervivientes, o de que Marruecos no ha rescatado, o de que se nos ha dado el caso de que España nos ha ocultado información de un rescate y Marruecos nos ha informado. Entonces, estamos siempre, además, teniendo que hacer de enlace entre 2 países, que decimos, pero bueno, esto es una puñetera locura, ¿no? Porque además en esa operatividad fronteriza, claro, el problema, y ya engancho con el tema de la operatividad, de quienes intervienen, el tema es que hay una operatividad policial
que se juega en el día a día en las fronteras. Una cosa son los acuerdos estos grandes, pero en el día a día son los policías los que se llaman, ¿no? Lo que decía Paula, ¿no? ¿Quién decide? Eso no se pregunta, no hay protocolos, son protocolos policiales. Por eso hablamos, ¿no? Y hablan sobre todo los informes del Transnational Institute, que a nosotras nos gusta mucho como referencia, de guerra de fronteras. O sea, es un marco policial. O sea, que en el que hay más acuerdos, hay relaciones exteriores, pero al final lo que se sale del marco policial no es operativo. Pero en el día a día, esos cuadros medios, ¿no? Yo me acuerdo en la valla de Ceuta, cuando te decían antes, no, pues es que ha llamado el militar y le ha dado dinero al Mejani para que nos abrieran la puerta y nos dejaran volver atrás. Pues ese es el marco del día a día, ¿no? Y ese marco se construye ¿cómo? ¿Cómo se construye un marco policial por encima de toda la estructura democrática que hay, ¿no? Por lo menos se supone en el Estado español. Pues se construye ese marco en base a unos intereses. O sea, quienes operan es una cosa, pero detrás de qué intereses operan son de las empresas, y otra vez hablamos de la guerra de fronteras. El control del movimiento en el mundo es uno de los grandes negocios del siglo XXI, y detrás de ese control del movimiento están empresas vinculadas a la seguridad, pero empresas vinculadas a la venta de armamento. Y en los informes de Transnational Institute señalan los nombres de las empresas, ¿no? Pues Airbus es quien más dinero gana con las deportaciones, Thales, Finmecánica, son empresas que venden armas, ¿no? Y que hacen lobby en el Parlamento Europeo para construir esa Europa fortaleza. Entonces yo creo que ellos son uno de los referentes más importantes que tenemos. Y quien defiende los intereses de esas empresas de armamento, los intereses políticos, es Frontex. Frontex trabaja en esa operatividad policial del día a día y está defendiendo ese tipo de intereses, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a ellos hay que señalarlos, ¿no? Por eso en estos informes pues se ponen con nombres y apellidos. Una de las empresas que más dinero ha ganado en la construcción del territorio de frontera de Ceuta ha sido Indra. Y sobre todo ha ganado mucho más dinero cuando ha estado el Partido Popular. Luego nos enteramos de que han sido investigados por presunta financiación del partido en el gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de intereses económicos fortísimos que permiten una operatividad en el día a día que es una operatividad policial. Por eso la operatividad, ¿no? De esa funcionalidad de la defensa del derecho a la vida no funciona. Cuando nosotros llamamos al CCRC, y hay una patera que Marruecos ha dicho que rescata, y pasan horas y esa patera no se rescata y estamos llamando, sabemos que el oficial de enlace marroquí está en el mismo edificio que el CCRC. Ahí está, pero no sirve para esto, ¿no? Sirve para otras cosas. Sirve para mandar dosieres, sirve para cosas policiales, pero no para este marco, ¿no? De defensa de la vida. Y yo creo que, bueno, pues que esos son agentes, ¿no? Importantes que nosotras hemos detectado. Gracias, Elena. Era importantísimo que saliera Frontex en esta mesa de diálogo. Si me permitís una recomendación, no sé en qué plataforma se puede ver, pero hay un documental que se llama Colis Suspect, paquete sospechoso en francés, que el subtítulo es ¿Qué hay detrás de la Europa fortalece?, que es un documental que ya tendrá 3 o 4 años, pero gira alrededor de todo el negocio, ¿no? Porque al final hay muchos intereses económicos ahí detrás, ¿no? Y es un documental que habla sobre Frontex y sobre todo el negocio que cada año aumenta de forma exponencial sus ingresos que hay sobre alrededor del control fronterizo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Enviaré una para Paula y otra para Antonio. Beatriz pregunta a Paula que le gustaría saber si hay conocimiento de la situación de las personas migrantes en Marruecos una vez han sido devueltos. Entiendo que pregunta esto en relación a cuando hablabas antes de las devoluciones en calientes. Y antes de responder envío otra para Antonio,
porque Gonzalo pregunta cómo veis la frontera dentro de 10 años. ¿Nos podéis aportar una perspectiva de cómo creéis que será la frontera física de cara al futuro? Pues si te parece, Antonio, primero que Paula responda a la primera pregunta y después vamos contigo. Paula, ¿tienes el micro apagado? Cerrado, sí, es verdad. Una vez que son devueltos a Marruecos, normalmente estas personas no se les deja en libertad. Normalmente suelen llevarles o bien a prisiones o a sitios policiales donde se les identifica y luego ya se les devuelve a las ciudades del sur de Marruecos. Entonces realmente es difícil que sepamos realmente quiénes son estas personas. Sabemos si ha habido alguna persona que está aquí en Ceuta y que ha tenido pues contacto con algunos de los intentos de las personas que han intentado entrar y que han sido devueltas. Pero realmente aquí nos llegan muy poca información. Sabemos que realmente para ellas es una tragedia, una devolución, sobre todo por las personas que han intentado varias veces entrar y lo han conseguido al final. Entonces esas personas realmente cuando nos narran un poco cómo ha sido realmente toda esta devolución, es algo impresionante porque es realmente el utilizarles solamente para sacarles todo lo que puedan tener de valor, el maltrato, realmente el encerramiento en prisiones o dejarles aislados en las fronteras de Marruecos con Mauritania y en unas situaciones infrahumanas. Entonces realmente es realmente un maltrato, es una violación de todos los derechos los que reciben, como si fueran, ellos lo dicen, ¿no? No parece que somos personas, nos tratan como animales. Gracias, Paula. Si te parece, Antonio, vamos a la pregunta que hacían de cómo, bueno, Antonio, y si cualquiera de las otras ponentes quiere aportar en este punto, que ahora no la encuentro, pero creo que decía cómo vemos la frontera en 10 años. Sí, yo un poco por contextualizar, ¿no? Y por como seguir con lo hablado antes, creo que es importante entender que la frontera históricamente ha funcionado dentro de una lógica militar, ¿no? Dentro de una lógica de defensa de soberanía entre estados, ¿no? Y por lo tanto, realmente siguiendo todas unas lógicas militares que ahora se trasladan a lo policial y dentro de estas lógicas de seguridad y de fortaleza, ¿no? Cuando realmente cambió el sujeto o cambió lo que se encuentra al otro lado de la frontera, ¿no? Que realmente son personas que simplemente quieren trasladarse por el territorio y situarse física y políticamente en un espacio que simplemente les es negado políticamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo como muy importante y ahora ya respondiendo a la pregunta, creo que por lo menos los relatos políticos, y creo que está muy bien introducir ese zoom out, ¿no? Esa visión de Frontex y de Europa, todos los relatos políticos de esta Europa, tal vez ahora el laboratorio de prácticas de frontera ya no sea la frontera sur, como históricamente había sido, creo que se puede trasladar a otros lados. Y a mí me gustaría os animo a que lo busquéis por YouTube, yo no sé si es, porque es un vídeo realmente bizarro, ¿no? Es el proyecto Talos. El proyecto Talos es un proyecto de frontera... uno de estas como, no sé si startups, pero de estos proyectos militares que comentaba Elena antes, ¿no? Con gran financiación pública y que no creo que lleguen a ningún lado, pero por lo menos respondiendo a la pregunta, creo que el relato o la promesa que se da de la frontera en 10 años o de la frontera del futuro es una frontera totalmente desterritorializada, es decir, una frontera que se materializa en cualquier lugar. Y este vídeo lo evidencia muy bien, ¿no? Evidencia muy bien el relato que hay detrás de él, ¿no? En el vídeo es un vídeo en 3D de finales de los años 2000 y vemos una persona que va caminando por un bosque, una persona con malas intenciones, ¿no? Porque el migrante siempre tiene malas intenciones, es un
un traficante o algo así, lleva un maletín, ¿no? Es casi como una caricatura y eso es detectado por un radar situado a X kilómetros y entonces ese radar detecta a este contrabandista y despliega un vehículo autónomo, un dron terrestre que lo intercepta, ¿no? Y esa es un poco la metáfora que desde Europa y desde Frontex y desde todos estos organismos se vende de lo que será la frontera del futuro, ¿no? Este reconocimiento facial que surgió poco a poco, todas estas implementaciones tecnológicas que no tienen como luego mucha traslación a lo que sería el día a día de la frontera o lo que sería esto y que tienen una marcada lógica securitaria, pues están enfocadas a eso, a que la frontera pueda ser materializada en ningún punto. Y lo que me parece como muy curioso y creo que también es importante entender, o por lo menos como poder plantear en términos, no sé si positivos, es esta tecnología que nos asegura una completa monitorización de cualquier punto del mar Mediterráneo, de cualquier punto de la frontera, una monitorización por satélite, por drones, etcétera, etcétera. ¿No? Todas estas tecnologías que tienen únicamente un aspecto securitario, ¿qué pasaría si se invirtiesen y si realmente sirviesen precisamente para localizar, para monitorizar y para impedir como todas estas muertes y toda esta violencia que se ejerce, ¿no? contra las personas que cruzan la frontera? Entonces, no sé si por responder, pero creo que al menos desde el relato europeo, desde ese relato tecnofílico y tan poco, no sé si creíble, pero que sí que realmente moviliza grandes partidas presupuestarias, hacia donde va la frontera o hacia donde se pretende que vaya la frontera es hacer una completa automatización que contrarrestará precisamente con toda esa operatividad y con toda esa violencia como mucho más concreta que estamos viendo periódicamente, ¿no? Con todas estas muertes y con toda esta violencia ejercida. Entonces, desde el relato político a una automatización, desde la realidad práctica, pues yo creo que a una instauración todavía más de la operatividad y de todos estos dispositivos o todos estos despliegues instantáneos en cualquier punto y una mayor violencia como respuesta, ¿no? Hacia esas incursiones o hacia esos traspasos de la frontera. Muchas gracias, Antonio. Aquí, si me permitís, desde Macum queremos hacer un pequeño apunte sacando a partir de una palabra que está saliendo de forma constante en algunos de los discursos de todas vosotras, ¿no? Se está saliendo el término securitización, securitizar. Simplemente ayudar a definir, por si alguna persona le es nueva esta palabra, ¿no? Que significa, como ahora ha apuntado Antonio, que es la acción mediante, pues a veces, estados, gobiernos o otros agentes cogen un objeto, un colectivo, alguna idea y con ayuda de los medios ponen de relieve la necesidad de poner seguridad porque esa persona, ese colectivo representa una amenaza existencial para nosotros. En este caso, pues el ejemplo más claro es cómo a las personas y a los trayectos migrantes se les ha considerado pues, un problema, una amenaza, como al principio ¿no? Las palabras que nos recordaba Elena al principio, invasión, bueno, quizá no hace falta repetirlas, pero cómo de repente nos tenemos que proteger frente a esa amenaza y a partir de aquí pues, se articula todo, no solo un negocio, sino también un business, toda una serie de intereses alrededor de esto. Y aquí es donde Macum queremos hacer un pequeño inciso que creemos que es importante añadir aquí, ahora que nos queda solo un cuarto de hora, que es, para todas las personas que nos están escuchando, también queremos recordar otra frontera física de la que quizá hemos hablado poco durante esta tarde, ¿no? Hemos hablado del puerto como frontera política, pero como colectivo que hemos estado, bueno, y seguimos trabajando con chavales migrantes, menores y jóvenes, queremos recordar que como el puerto hace también de valla para toda una serie de chavales que quizá antes, ahora con la pandemia ha cambiado todo, ¿no? Pero tenían un acceso un poco más fácil que determinados colectivos de otras nacionalidades, chavales marroquíes, podían entrar en las ciudades de
de Ceuta y Melilla de una forma mucho más fácil, y cómo dentro de la misma ciudad, pasado ya el perímetro fronterizo, pasado ya estos agentes y estos controles de los que hemos estado hablando ahora, veíamos que había un puerto donde se han alzado muros. Hace un par de años se hacía una inversión de más de 2,5 millones de euros, si no recuerdo mal, en blindar el puerto con concertinas, con vallas, con cámaras, con más agentes. En verano, en Ceuta, cada año se activa la operación Minerva, que es una operación que coordina Frontex, por la que los chavales decían que venían los portugueses en verano. Venían para controlar todo el paso de miles y miles de vehículos, de personas que tienen orígenes marroquíes y que cada año bajan a ver a sus familiares, a sus paisanos en Marruecos, para hacer este control y evitar que en este paso de turistas pudieran pasar también personas migrantes. Se organiza cada año un macrocontrol policial absolutamente bizarro para pillar y violentar a los chavales marroquíes que intentaban colarse a través del puerto de Ceuta. Y queríamos también hacer un inciso porque, pues esto, más allá de la valla que conocemos todos, más allá de los dispositivos y de la frontera, pues el puerto en sí ahora mismo de Ceuta tiene un aspecto que no tiene nada que envidiar a las otras vallas que nos encontramos. Pero bueno, doy paso ahora a unas últimas intervenciones de las ponentes, porque son quienes tienen más que aportar aquí. Para terminar, una doble pregunta un poco contradictoria. Quizá, no sé si Paula y Elena nos podrían ayudar a resumir un poco los tipos de violencias que sufren las personas a través de todas estas fronteras físicas, la valla, el mar, así haciendo un poco de resumen. Y luego, para terminar, quisiera que todas pues contestásemos un poco a la pregunta de qué trincheras verdes, aunque Pablo nos haya dicho que ve la frontera cada vez peor, pues qué trincheras verdes vemos o podemos ver en esta frontera sur. ¿Qué colectivos ahora mismo hay para apoyar? ¿A qué colectivos podemos apoyar? ¿Qué puede hacer la gente desde su casa? Bueno, pues esto en la segunda parte, si os parece, Paula, Elena, podemos hacer un repaso de estas violencias que se sufren en esta frontera para luego terminar dando un mensaje un poco más positivo. Paula. Paula, vuelves a tener el micro apagado. Pues una de las violencias más importantes de esta frontera, como ya hemos dicho, ¿no?, es que muchos mueren, ¿no?, en ella. Entonces, realmente perder la vida por buscar una vida mejor, sin ningún tipo, haciendo ningún tipo de violencia, es como muy fuerte, ¿no? Y tenemos casos, pues, bastante dramáticos, bastante fatídicos, como son en septiembre del año 2005, donde más de 16 personas murieron intentando pasar la frontera y cerca de 200 fueron heridas al intentar pasar la frontera. También tenemos el caso del Tarajal, que hemos celebrado el sábado pasado, la Marcha por la Dignidad y por el Recuerdo. Y también ahí para mí se dramatizó realmente, porque esas vidas podían haberse sido salvadas y no fueron salvadas. Fue un día trágico, fue realmente algo que no está dentro de lo que una persona puede pensar, ¿no? Cómo se puede posibilitar que la gente muera de esas condiciones. Y, por supuesto, están todas las personas heridas. Todas las personas que han subido la valla, que han intentado pasar por la valla, llevan las cicatrices en su cuerpo. No hay ninguna persona que haya subido la valla que no tenga cicatrices. Y cicatrices de brazos enteros rasgados, cicatrices de pies, de piernas, de espalda, quiero decir, cicatrices muy profundas de esas cuchillas, ¿no?, que están en las concertinas, que estaban
pero bueno, que siguen estando en Marruecos, ¿no? Entonces, realmente las miles de personas que han podido pasar esa alambrada no la olvidarán, llevarán siempre esa marca, ¿no?, de dolor, ¿no?, de esa marca realmente de violación de su dignidad. Por supuesto, los derechos que se violan en las fronteras son muchísimos. Ya hemos dicho y hemos hablado del derecho de libre circulación, que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Se viola el derecho de integridad física, que hemos dicho, ¿no?, porque realmente hay muchas personas mutiladas por el hecho de subir esa frontera y de intentar buscar una vida mejor. Se viola el derecho de ser escuchados, puesto que, como hemos visto, la gente que se les devuelve en caliente, no hay ninguna intervención por parte de conocer si es una persona menor, que eso se hace normalmente, ¿no? Se están devolviendo a menores que están intentando entrar por la alambrada y por ningún momento hay ninguna intervención para saber cuál es la situación de esa persona. Si es menor, si viene huyendo de algún problema, de alguna guerra y necesita protección internacional, por supuesto no es escuchada cada vez que hay una devolución en caliente. Por supuesto, en ese sentido, las personas, el momento en el que intentan cruzar esa alambrada, no se les considera personas, se les considera números, uno más que intenta pasar y vamos a intentar borrarlo. Entonces no hay realmente documentación que pueda acreditar tantas devoluciones en caliente y en muchos momentos también muertes. Por lo tanto, realmente la violencia que se da en estos lugares es una violencia institucional donde realmente no se tiene en cuenta para nada a las personas y menos las personas en igualdad. Quiero decir que condenamos a estas personas a sufrir unas situaciones de vejación donde se sienten reducidas a números y donde no cuentan sus sueños, su familia, su nombre, lo que quieren y lo que buscan. Gracias, Paula. Elena, yo te había preguntado también por violencias, por si os parece. Nos quedan unos 7 minutos solamente para terminar. Entonces os pediría con la mayor brevedad posible si podéis hacer un último comentario enfocado a lo que también comentábamos, ¿no? A estas trincheras de vida, a cosas esperanzadoras que podemos ver, cómo podemos exigir justicia o generar iniciativas de apoyo a familiares y organizaciones que trabajan en el terreno. Bueno, cada uno desde su ámbito, si puede responder por aquí, y os pido lamentablemente brevedad porque estamos llegando ya al final de este tiempo. Si te parece, empezamos con Elena, después Antonio y después Paloma. Vale, bueno, pues nada, ya Paula ha dicho cosas bastante importantes. Yo hablaría de esa violencia específica contra la infancia migrante y esa violencia específica contra las mujeres. Cómo la violencia contra las mujeres ha sido revertida por el sistema con la creación del Salvador Blanco, ¿no? Ese Salvador que salva a las pobres mujeres, ¿no?, que al final son víctimas de una violencia específica que ataca a sus cuerpos de forma diferenciada, en concreto con la violencia sexual, ¿no?, como en las redadas se las viola de forma sistemática, también como arma de guerra, y después cuando cruzan, ¿no?, y si logran llegar, las organizaciones y la administración solo quieren saber cuántas veces han sido violadas para salvarlas, ¿no? Y cómo las mujeres conocen todos estos discursos, los analizan. Nosotras trabajamos mucho con ellas en talleres y saben muy bien cuál es el juego, ¿no? Y lo que quieren es que se les reconozcan los derechos, ¿no? El racismo es una violencia muy importante que señalan las comunidades migrantes, porque no solo es la persecución física, sino también la negación de tener una vivienda, la negación de acceder a un trabajo, la negación de sus propios derechos, su piel, bueno, una serie de cosas impresionantes que las personas recogen y analizan, ¿no?, a través de las organizaciones.
A mí me parece importante en este momento identificar, ¿no?, quiénes son las que están tejiendo redes de vida en la frontera y protegernos, ¿no? Creo que no hemos hablado mucho de esa protección colectiva. Estamos en un territorio de guerra y para defender las trincheras tenemos que protegernos de forma colectiva, desde proteger nuestra información, cuando nos comunicamos, cómo nos comunicamos, hasta bueno, pues protegernos con protocolos de seguridad. Cuando estamos en algunos lados, todas hemos sufrido ataques de intensidad, bueno, a lo mejor algunos de pequeña intensidad, otros a través de redes sociales, otros procedimientos judiciales, otros estigmatización, señalamiento en medios de comunicación. Esa violencia, para poder seguir defendiendo la trinchera de forma eficaz, tenemos que integrar, ¿no?, la protección, estrategias de protección dentro de nuestras acciones de defensa, ¿no?, de la vida en ese territorio de frontera. Gracias, Elena. Y simplemente tendríamos que, estaba previsto hablar también más de esta protección colectiva, pero el tiempo se nos ha tirado de encima. Pero muchísimas gracias. Antonio. Sí, bueno, yo muy brevemente y también como una duda, ¿no?, que muchas veces nos ha surgido a lo largo de este tiempo es cuál es, hasta qué punto, ¿no?, o cómo podemos contribuir también desde otras disciplinas, ¿no?, como que tal vez estén más alejadas o desde un trabajo de campo como más alejado. Creo que es como lo mencionaba antes, ¿no?, el realmente ser capaces de reapropiarse de todas las herramientas de seguridad, de toda esa monitorización exhaustiva, excesiva y hasta cierto punto falaz, ¿no?, de todas esas imágenes que se generan. Creo que es como muy importante como apropiarse de toda esa documentación y visibilizarla, ¿no? Creo que el trabajo de visibilización es fundamental y en lo que a nosotros respecta creo que ese conocimiento público, ¿no?, como por un lado de esas voces que se ocultan, ¿no?, y de esas personas que no se visibilizan, creo que es fundamental. Es obvio, ¿no?, que sean ellas las que hablen y no que no se hable por ellas, ¿no?, como intentar como prescindir de mediadores y de mediadoras. Y por otro lado creo que esa visibilización casi forense, ¿no? Entonces, por mencionar como el trabajo también que a mí particularmente me ha servido para entender todas estas dinámicas, es el trabajo de Forensic Oceanography, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, un proyecto que trabaja en el mar Mediterráneo, como de alguna manera monitorizando como todas estas violencias y dinámicas que se dan en él. Simplemente por citar algún ejemplo de esas posibles resistencias y sobre todo como realmente reapropiarse y revertir como toda esa monitorización exhaustiva y reorientarla, ¿no?, ya que está toda esa infraestructura tecnológica, mediática, política, etcétera, etcétera, de alguna manera reorientarla para, ojalá, puedan ser como otros fines más allá de simplemente una monitorización punitiva, ¿no?, o de reorientar ese carácter punitivo hacia otras dinámicas. Gracias, Antonio. Paloma. Bueno, yo para acabar y contestando un poco a tu pregunta de manera un poco más concreta, yo creo que hace falta más organización y colaboración entre las entidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, así como en colaboración con los medios de comunicación que intentan también combatir esos discursos de odio. Creo que hay que hacer un periodismo, como dice la Fundación Por Causa, desde el amor. Y creo que hay que buscar esas contranarrativas para poner el foco en las personas, en las historias de vida de cada persona y de cómo las personas migrantes no son un colectivo, una masa homogénea, sino que cada persona, bueno, pues tiene su historia, su vida, y hacerlos a ellos protagonistas de sus propias historias, un poco también recogiendo lo que decía Elena, ¿no?, de olvidarnos de contar desde el norte y desde nuestra visión occidentalista y blanca, ¿no?, esas migraciones y esos movimientos migratorios. Creo que eso sería hacia donde hay que ir desde mi punto de vista.
Sí, Paula, no sé si quieres hacer un último apunte antes de que cerremos. Sí, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Creo que tenemos que darle mucho más voz a las personas que nos llegan, porque realmente la riqueza que nos aportan se queda realmente en la sombra. Quiero decir que las personas que nos llegan son personas con cantidad de valores, con cantidad de posibilidades y con cantidad de ganas de poder integrarse y de poder enriquecerse y enriquecer a los demás. Esa es nuestra experiencia desde Lean. Quiero decir, para nosotros la migración es una riqueza y es lo que realmente, ¿no?, creo que tenemos que hacer ver y a ellos hacerles también sentirse no de esta forma. Es decir, tenemos que intentar que desde nuestros movimientos, desde nuestras organizaciones, se potencie el darles la palabra, el protagonismo y el que ellos puedan ser también como militantes, ¿no?, de esta lucha por los derechos. Y cuando realmente eso se hace con ellos, su respuesta es muy positiva. Quiero decir, desde Lean, nosotros todas las campañas reivindicativas las realmente las organizamos con ellos y son ellos los protagonistas también en todas ellas. Entonces sí creo que el dar voz realmente a esta riqueza que nos llega es algo muy importante. Gracias, Paula. Nosotros, para terminar, aprovechando también estas últimas intervenciones, entonar un poco el mea culpa, que alguien nos lo comentaba también en Twitter, por un error que aceptamos, que es que hay, justamente en la mesa de hoy falta de personas racializadas. Por un lado, no queríamos de exponer a determinadas personas, y después otras compañeras con las que contactamos, como al final hemos organizado esto durante las 2 últimas semanas, algunas no han podido asistir y aportar su voz, pero en la línea de lo que comentaban Paloma, Paula y Elena, pues entonamos el mea culpa. También recordar que a todas las personas que nos estáis escuchando hoy y que estáis apoyando hoy, que relativamente en los próximos meses podremos pasaros el informe de Macum, que tiene como objetivo visibilizar la realidad que define a Ceuta como ciudad fronteriza, una ciudad que se compone de fronteras bastante diversas, que podremos ir analizando en los siguientes días. Así que también os instamos a participar en las mesas que vienen a partir del día de mañana. Mañana vendrá una mesa de diálogo que hablará sobre la frontera jurídico-administrativa para la obstaculización de derechos. El jueves hablaremos de la frontera mediática para la creación del otro. El viernes nos adentraremos más en la frontera geopolítica y en las relaciones entre Marruecos y España, que hoy han ido saliendo. Y por último, el sábado hablaremos de lo que hemos querido titular como las fronteras de lo cotidiano, las fronteras urbanas, socioeconómicas y culturales. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias Paloma, Paula, Elena y Antonio por estas 2 horas, por vuestra constante colaboración con Macum. Cualquier duda, cualquier pregunta que nos hayamos quedado para responder, también recordar que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales y también desde la página web Macum Ceuta, y esperamos veros pues mañana en la siguiente mesa. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Chao.